Bueno, pues hoy iniciamos uno de nuestros especiales con motivo de la Semana Santa. La Semana Santa que ya la tenemos aquí a las puertas, de hecho ya hemos celebrado el Domingo de Ramos y además desde hace unos años, poquitos, pero ya se ha convertido en tradición, arrancamos aquí en Laredo con el diorama de la Pasión, un diorama que nuestro invitado, que Alfonso Oruña, la agrupación cultural musical Panchoneras de Laredo, son los encargados de ambientarnos y de meternos en ese territorio de la Pasión, y este año además con una novedad, como veremos dentro, pues inspirado en un elemento que no se suele poner tanto realce, porque es el final, es la resurrección, pero bueno, antes de entrar, yo, Alfonso, he hablado del Domingo de Ramos y ayer me ha ocurrido una anécdota divertida con una persona de fuera que me preguntaba, oye, ¿pero qué llevan esos ramos que veo aquí en Laredo, ¿no? Y yo me identifiqué porque yo, bueno, no soy de Laredo y en su día pues me pasó exactamente lo mismo. Entonces vamos a empezar por ahí porque me pareció simpático y yo le respondí lo que buenamente he aprendido de vosotros, pero me sigue pareciendo pues un tema pues eso, muy chocante. Alfonso, cuéntanos, ¿qué tienen esos ramos de particular? Sí que es verdad que no solamente te haya chocado a ti, sino que ha sido una constante siempre en todos los sacerdotes y coadjutores que mismamente han venido a Laredo. Y es porque ciertamente choca el ver un día donde empieza precisamente el segundo domingo de la Pasión del Señor, que es el Domingo de Ramos, con tanto colorido y tanto jolgorio, y que realmente no registra lo que la liturgia manda y pide para ese día. El misal de la Iglesia es muy claro en eso, diciendo que los ramos que han de llevarse el día de Domingo de Ramos para la bendición de los ramos y aclamar a Cristo, han de ser ramos sin ninguna clase de adorno, sin ninguna clase de adorno. Aquí se rompe toda la historia de esto. Lógicamente estamos empezando una semana de pasión, y parece que ya estamos celebrando la resurrección de Cristo con tanto lazo y tanta rosquilla. ¿De dónde viene esto? Pues esa es la pregunta que nos hacemos los que no lo hemos mamado así. Pues claramente, de una confusión histórica, sencillamente, de una confusión histórica. ¿Por qué? Los ramos que se bendecían y se llevaban a la iglesia a bendecir el Domingo de Ramos, estamos hablando en un principio, antes de toda esta explosión de colorido, después de que el ramo se bendecía y demás, ese ramo, llegado el momento de la Pascua, se adornaba con el esplendor que ahora mismo estamos viendo el Domingo de Ramos. Es más, no solamente es que se adornaban los ramos, sino que se acostumbraba, como a modo de marzas, cantar por las calles las escenas de la resurrección de Cristo, llevando cada grupo que cantaba esas escenas en los árboles adornados y floridos con mucha, porque está demostrando, como claramente se ve, está demostrando la resurrección del Señor, lógicamente con lazos, con rosquillas, con caramelos, como en otros sitios más, pero no es lo propio del Domingo de Ramos ni del tiempo de Pasión. ¿Qué pasa? En Laredo, que siempre hemos sido un poco o demasiado folclóricos, pues creo que ahí se confundieron esos dos momentos y prevaleció que el Domingo de Ramos se adornasen los árboles de esta manera, que digo que sorprende a todos los sacerdotes y gente que vienen de fuera, porque lógicamente es una contradicción y contrasentido con la liturgia. Décadas atrás, bueno, pero sin remontarse tampoco tanto, a mí me cuentan la anécdota hablando de este tema con amigos y ya con personas un poco más mayores, pues la comidilla era quitarle la rosquilla al otro y había unas lloreras, había unos folclores a la salida de misa del Domingo de Ramos que no solamente eso, sino a ver quién llevaba el ramo más grande. Yo recuerdo de niño, y como eso lo recordamos nosotros, pero árboles de un tamaño tremendo dentro de la parroquia, chavalones ya mayores y demás, que yo recuerdo hasta incluso con botellas de vino y demás, adornar los árboles grandes, rosquillas grandes, roscas grandes de pan. Y es verdad que los niños era un tremendo, porque en la parroquia se estaban bendiciendo los ramos
que no tiene que ver. Es verdad que este año, todos lo hemos dicho, que muy contentos hemos vuelto a ver una cantidad de participación en la parroquia. Ayer cuando estábamos cantando las panchoneras lo estábamos comentando, ¿verdad? Como hace años, no eso, pero no hemos alcanzado todavía el esplendor que hemos conocido. Yo recuerdo la parroquia, era un estallido de colorido, de la barbaridad de eso. Y sí, lo famoso era los chavales estar por detrás, robar las rosquillas, que cuando salían algunos de la iglesia ya no había rosquillas. Además, otra de las cosas que se ha perdido, que era muy bonita, es que los niños cuando aquello, íbamos a cortar los ramos de víspera y demás, y bajábamos, era muy fácil venir aquí a la plaza y ver por diversos sitios cantidad de ramos vendiendo los niños los ramos. Entonces íbamos a buscar los ramos, los cortábamos, los bajábamos a la plaza en las esquinas y venían aquí las mujeres, niño, ¿cuántos te ramos? Pues 1 peseta, 2 pesetas, yo de eso me acuerdo. Y luego pues de ahí pues nos íbamos a merendar o a coger enseguida las rosquillas donde un carturrión y demás para celebrarlo. Esta era un poco la historia de ese Domingo de Ramos. Bueno, pues quede ahí ese apunte y ahora sí, ahora vamos a lo que nos ha traído fundamentalmente aquí, a la planta baja del antiguo Ayuntamiento de Laredo, convertida en sala de exposiciones, donde nos vamos a adentrar en este diorama, Alfonso. Decíais en la presentación, arrancasteis en Los Trinitarios en el 2012. Sí. El tema es que fraguó también que os animasteis a darle continuidad, luego encontrasteis respaldo a nivel municipal, institucional, y a partir de entonces ha convertido un poco pues, en el motivo, uno de los motivos que da el pistoletazo de salida a las celebraciones de la Semana Santa. Sí, aquí ya en cuando, bien como has dicho, en el año 1913, o sea, 2013, ya nosotros nos habían declarado el nacimiento municipal de Laredo, el nacimiento en el tiempo de Navidad. Y la verdad que, bueno, yo acostumbraba en casa a montar el pasaje de la Pasión en mi casa a un nivel particular. Y la verdad es que era alcalde de la villa en ese momento Ángel Vega Madrazo, como bien dice el cartel, y a él le gustó, vino a verlo, le gustó de tal manera que dijo, oye, esto tienes que montarlo a nivel del pueblo, aquí en casa no se ve. Y ahí fue cuando ya me animé y por primera vez se montó en los Padres Trinitarios. Yo he hecho un pequeño diorama y hacía años enseña con los chavales. Y es una cosa pequeñita en la iglesia, pero bueno, ya habíamos hecho algún pinito. Pero cuando, ya te digo, luego lo ponía en casa, a él le gustó, le interesó y empezó a animarme y ciertamente lo pusimos en la iglesia de los Trinitarios. Gustó con esa acogida tanto y demás que dijo, no, hasta el año que viene hay que llevarlo totalmente como estáis haciendo con el nacimiento municipal, y ya desde el año 2014, al año siguiente de haberse nombrado el nacimiento como municipal de Laredo, se incluyó en la programación de la Semana Santa laredana. Y desde entonces, pues bueno, hemos sido fieles a este cometido. Durante los años que estuvo el ayuntamiento cerrado por la cuestión de los arreglos y demás, pues bueno, lo ubicamos igual que el nacimiento, en la oficina de turismo, en algunos locales particulares también de Laredo, hasta que volvió otra vez a su sitio, que es este donde precisamente arrancó, porque la primera representación después de la iglesia se hizo aquí, la única, porque terminada la Pasión comenzaron las obras del ayuntamiento y ya nos vimos ubicados en otro sitio, pero bueno, hasta hoy no hemos sido fieles a ese cometido. Y vamos a acercarnos un poco al montaje, porque bueno, no sé si se podrá percibir bien a través de la cámara, luego Celia ya hará algunos planos más en detalle, sí, mientras estamos hablando, pero para dimensionarlo, 9 metros cuadrados. 9 metros cuadrados, sí. 80 figuras. Eso es. Y luego mucha mano de obra, que por cierto en la presentación hiciste muy bien, Alfonso, subrayando quién es el artista, el Manitas, dentro de que toda la agrupación colaboráis, pero tenía un nombre propio. Sí. Este es el compañero y es el coralista Ángel Torrebeci. Lo que dices tú claramente es su Manitas, y
se empezó a trabajar nada más terminar el nacimiento, ya teníamos la proyección de lo que íbamos a poner y había que, bueno, pues claro, había que elaborar las casas que se han estrenado en este nacimiento, los barcos, lo que es el lago de Tiberíades y todos los elementos que primeramente se han hecho por módulos en el local nuestro y para luego bajarlo y ensamblarlo y poderlo terminar aquí. Luego hemos empezado desde mismamente el mes de enero. Desde el mismo mes de enero ya... Que ya lo he visto. Yo he estado el viernes. Eso es un poquito lo que ha sido. Entonces, pues, después ha sido pues, el montarlo como siempre, con muy poco espacio de tiempo, porque teníamos poco... Pero bueno, ya conocemos el problema de lo que hay y solemos adelantar parte de las maquetas. En esta ocasión, toda la parte delantera del diorama y demás había que montarlo in situ porque era problemático trasladarlo con el agua y toda esa postura. Pero bueno, aquí está. En primer plano, escena típicamente pesquera. Es como la bahía. ¿Tú cómo le llamas a esta bahía que tenemos ahí fuera? ¿La bahía de dónde es, Alfonso? Bueno, ¿Cómo lago, le llamas? El lago está representando claramente al mar de Genesaret, o el mar del Tiberíades, o también mar de Galilea. Es lo que representa. Porque el Evangelio dice que la aparición de Jesús a sus discípulos fue en aquel momento, en aquel sitio donde al mismo tiempo Él había convocado a sus discípulos y allí los conoció, ¿no? Llamando a Pedro, a Santiago, a Juan, y el diorama hemos querido titularle, tiene un título y que para nosotros tiene una connotación especial, hemos querido titularle En tu nombre echaré las redes. ¿Por qué? Aludiendo a uno de los sermones de San Antonio de Padua. San Antonio, como sabéis, es nuestro patrono, es el patrono de la asociación y demás, y San Antonio habla precisamente de eso mismo, hablando de la predicación de los sacerdotes, ¿no? En tu nombre echaré las redes, no en nombre mío las echaré. Fue un poco lo que Jesús le dijo a Pedro: echa la red en la barca, a la derecha de la barca, y encontrarás peces, ¿no? San Antonio dice lo mismo: cuando las redes se echan no en nombre propio, sino en nombre de Cristo que lo manda, está hablando de la predicación, la pesca es abundante y copiosa. Que sepas que me has dado una larga cambiada. Cuando yo te decía lo de la bahía, no has querido entrarme al trapo. Nos vas a quedar con la duda de cómo le llama Alfonso a esa bahía, a la de verdad que tenemos ahí fuera. ¿Tú cómo le llamas? Bueno, no sé. En este momento no caigo en ello. Vale. Bueno, pues nada, pues no le vamos a forzar. Bueno, pues seguimos un poco porque, vale, le habéis puesto ese título. Eso es. Pero luego es cierto que lo que decíamos, y una de las cosas que resaltábamos de esta edición, era que dentro de lo que es la recreación de la pasión habíais puesto el acento en el tema de la resurrección, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues cuéntanos un poco el por qué habéis caído hacia ese la lado. verdad es que siempre que hemos representado la pasión, siempre ha habido un rincón pequeño de alusión a la resurrección. La pasión de Cristo no tiene un mayor sentido sin la resurrección, ¿no? Quedaría, ¿cómo podríamos decir? Quedaría coja. Sabemos perfectamente que es un paso previo, la cruz es un paso previo, pero lo que celebramos los cristianos no es en sí la muerte de Cristo, sino la resurrección de Cristo. Entonces, yo ya quería hace 2 o 3 años ir un poco por aquí. Temía que a lo mejor la gente no lo entendería mucho, porque en el momento de que desubicas a la gente un poco de la cruz, sigue habiendo gente que viene y dice: bueno, ¿y el Cristo en la cruz dónde está? ¿No? Por esa tradición o esa costumbre que hay a la cruz. Y tienes que explicarle, pues mira, no, las cruces ya están vacías, y explicar un poco lo que es. Y el diorama tiene 5 momentos, 5 momentos que son 5 relatos de los evangelistas Mateo, Lucas y Juan. Estas son estas siguientes apariciones. La primera es la petición de los sacerdotes a Pilato para la custodia de la tumba. La segunda sería la primera representación de la resurrección del Señor, la mañana misma de la resurrección, al amanecer. Luego explicaré un poco por qué el contenido de las luces. Si veis,
el sepulcro había sido custodiado por los romanos que ahí están presentes, había sido sellado, como talmente Pilato les había dicho a los sacerdotes, ahí tenéis la guardia, id y cerrar la tumba. Las mujeres que se acercan al sepulcro están ahí representadas con las sábanas en las manos, María Magdalena y María la de Cleofás. La siguiente que se ve es la Virgen. Nada dicen los evangelios de que la Virgen estuviera allí presente, aunque la tradición apunta a que, hombre, si Jesús apareció claramente a sus discípulos, ¿cómo no a su madre, verdad? Pero nada de esto dicen los evangelistas, ¿eh? Es un poco alusivo a lo que... Bueno, pero sí ahí aparece su madre, porque ahí está la hermana de su madre, que era María la de Cleofás, ¿no? Y ellas van al sepulcro por la mañana, pues con aquella duda, ¿no? ¿Quién nos moverá la piedra del sepulcro, no? Está sellada, ¿cómo vamos a entrar a ungir el cuerpo del Señor? Tenemos que tener en cuenta la cuestión de que el Viernes Santo el entierro de Cristo había sido muy apresurado y muy deprisa. Los judíos no sepultaban a las personas tan pronto, sino que previamente embalsamaban el cadáver. Había pero en el caso de Jesús, que había muerto en la cruz, rápidamente era la preparación de la Pascua, porque era ya el atardecer, la hora nona cuando Jesús murió, y la cosa fue muy rápida. Sabemos que fue José de Arimatea quien pide a Pilato el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concede y dice, sí, llévalo, porque a Pilato le había conmovido mucho la presencia que había conocido en el juicio con Jesús. Había visto un hombre impresionante y él había quedado y no les niega. Entonces, claro, el cuerpo lo hicieron muy rápido, embalsamaron muy rápido, y había que continuar la labor. Y por eso ellas iban temprano al sepulcro precisamente a ungir el cuerpo, a terminar de embalsamar el cuerpo. Cuando hayan que la puerta del sepulcro está abierta, porque dice uno de los himnos muy bonitos del oficio, nadie supo la hora ni la manera. Antes del día se llenaron de gloria tus 5 heridas. Quiere decir con esto, nadie pudo ver el momento con un misterio grande, porque de ahí es el apoyo de nuestra fe, ¿eh? Entonces, ella sí que, un ángel sí que les presenta, les dice, ¿por qué buscáis de los muertos al que vive? No está aquí, ¿no? Ha resucitado. Y por eso la cueva aparece ya aquí en el diorama completamente abierta, con un significado importante. ¿Qué significado es? La luz que emana de dentro del sepulcro. Ya ha pasado las tinieblas, ha pasado la muerte, ha pasado la oscuridad de la muerte, y lo que renace es la vida, por lo cual del sepulcro sale ya esa luz de resurrección. Esa sería la primera de las escenas, la primera aparición o la primera manifestación de la resurrección de Jesucristo. La tercera se desarrollaría aquí abajo, en la parte izquierda, como vemos, está reflejada la aldea de Maús. La aldea de Maús, y ahí están los discípulos de Maús, se ve muy bien en casa, sentados con Cristo, en el momento que tienen aquel encuentro, cuando los discípulos precisamente venían. Tenemos que tener una cosa también en cuenta. El Evangelio dice que cuando Cristo murió en la cruz, todos se dispersaron. A los pies de la cruz solamente permaneció Juan. Los demás cogieron piernas en polvorosa. Y entre ellos los discípulos estaban aquí y allá, y luego se nos dice cuando aparece en el cenáculo que estaban escondidos y cerrados por miedo a los judíos. Por lo cual aquellos discípulos iban a la aldea de Maús y venían diciendo por el camino, qué decepción la nuestra, ¿no? ¿Dónde está la promesa de que iba a resucitar entre los muertos, que iba a restaurar Israel, nosotros habíamos puesto toda la confianza en él, y fíjate qué derrota, ha muerto en una cruz, como un bandido, como un pordiosero, y Jesús se sale al encuentro como un peregrino más. Ellos no le reconocen, y le dice, oye, ¿qué conversación es esa que traéis por el camino? Y dice, hombre, tú eres forastero y no te das cuenta eres el único que no sabes en Jerusalén lo que ha pasado con el Nazareno, que era un profeta grande a los ojos de Dios y tal. Y claro, cuando les dice, qué torpes seguís siendo para creer, ¿no? Yo creo que eso es una llamada también a nosotros en nuestra fe, ¿no? Qué torpes sois para creer o para fiaros de las Escrituras. Y entran con la frase más bonita, yo diría, del Evangelio, que ellos le dicen a Jesús. Dice, Señor, quédate con nosotros porque atardece. Se hace ya de noche y quédate con nosotros.
quiero decir que es más bonito, ¿verdad?, aquella caída de la fe. Pero cuando entran y Jesús parte el pan y vuelve a realizar el mismo hecho que había hecho en la cena con ellos se les abrieron los ojos y por eso dicen, algo hacía que ardía nuestro corazón cuando veníamos hablando por el camino. Es una de las escenas más bonitas de la resurrección, la escena de Maús. Y la tercera aparición tiene lugar ya en el mar de Tiberíades. Aquí aparece Jesús, que sale al encuentro precisamente en un sitio muy idílico, en el lugar donde él había llamado a los primeros apóstoles y donde los había encontrado. Cuando pasa aquella vez que baja ya Jesús de la oración de aquella cuarentena, se acerca allí y le dice aquello a Simón, venid conmigo, yo os haré pescadores de hombres. Y allí vuelve otra vez, donde Pedro le había dicho, oye, le dice a los compañeros, ahí se ve muy bonito la escena de Pedro y su hermano y Andrés, que están, si os fijáis, el que cobra mayor protagonismo en las barcas es el mismo Pedro, que es el que está sujetando y sacando la red, porque es a quien se dirige Jesús, ¿no? Y ahí están Santiago, Juan, Simón, que eran todos los pescadores. Pedro le había dicho, Señor, voy a salir a pescar, y los otros dijeron, pues nosotros vamos contigo. Pero después de toda la noche no habían pescado nada, absolutamente nada. Y Jesús se acercó a ellos en la orilla y dice que les dijo, muchachos, ¿tenéis pescado? Y ellos dijeron, no, que va, hemos estado toda la noche pescando. Esto hemos de entender el signo de todo esto, porque a veces nos quedamos en lo... Sí, lo material un poco, en ¿no? lo material. Y no trascendemos un poco. Y no al trascendemos, los evangelios están muy bien escritos y lo que con una escena de milagro. Mira, de esto hace una alusión muy bonita a San Agustín. San Agustín, gran teólogo y padre de la Iglesia, dice de una manera muy grande, dice, los hombres somos tan tercos para creer que vemos los milagros todos los días, como sale el sol, como brotan las espigas, como los pájaros nacen. Ese es el milagro grande y no lo vemos y necesitamos muchas veces cosas asombrosas para creer, pero no es mayor milagro que el que está realizándose todos los días en la naturaleza. Esto dice San Agustín y es una gran realidad, ¿no? Entonces lo que hace ilusión es eso, ¿no? Jesús le dice a Pedro, Pedro, echa la red a la derecha de la barca. Y creo que lo más bonito del Evangelio es esa respuesta de Pedro, que es de donde parte lo que estamos diciendo del diorama, Señor, en tu nombre yo echaré la red, no la mía, porque tú me lo mandas. Yo no he pescado nada, vengo reventado toda la noche, diría cualquier pescador de Laredo, vaya una echada que hemos tenido esta noche, de miedo, pero sin embargo dice, pero en tu nombre yo la echaré. O sea, esa fe de que cuando nosotros recibimos esa llamada y la obedecemos, la pesca es copiosa, se está refiriendo a la fe. No nos quedemos simplemente en la abundancia de peces, ¿no? La abundancia de peces es un signo para esto. Me he quedado absolutamente en silencio porque es que no hacía falta añadir nada y te agradezco además porque esto visto así con esa explicación, o sea, pues todavía le sacamos más jugo. Sí que me quedo con una de las interrogantes que cuando se vean en detalle estas figuras. A ver, pero si tienen además las poses, las posiciones un poco en las que las estáis utilizando. Entonces, ¿hay una imaginería específica para este tipo de recreaciones, Alfonso? Mira, sí. Concretamente los apóstoles que estáis viendo aquí son los apóstoles que componen la Santa Cena. Son las figuras muy bonitas, desconocemos de qué autor. Yo las traje de Francia. No desconocemos, así como de otros belenistas, sí que tenemos aquí imaginería, pues de J. Martínez, de Serrano. Hay varios autores, pero en concreto las figuras que están aquí son los mismos apóstoles de la cena. Están móviles y han sido ajustados en la recreación y además a su detalle. Porque la cena es móvil y lo mismo con ella podemos representar eso que podemos representar Pentecostés, porque las figuras se mueven y pueden ser. Si os dais cuenta, son los 13 que están repartidos entre la escena de Maús, entre la escena del lago y la escena de la ascensión del Señor. Si contamos con la imagen de Cristo, serían las 13 figuras que componen la Santa Cena. O sea, está todo al dedillo, sí, o sea, lo que parece al azar, y luego son los apóstoles. Habías hecho antes un apunte.
con la iluminación lo mismo, os habéis medido un poco, queréis que esto se observe pero que se contemple con una determinada luz y no valía pues una luz blanca, sino No. ir recreando distintos ambientes. No, porque lo de la luz tiene mucha importancia. De hecho, si os fijáis, la sala ha sido completamente cerrado todas las contraventanas que tuvieran luz y eso para que guardara la oscuridad, porque lo que se quería demostrar o ver en el diorama es una luz que recoja el momento del amanecer. Los evangelistas, cuando hablan de la resurrección de Cristo, las escenas suceden al amanecer, muy al atardecer, muy siempre entre luces, entre luces. De hecho, por eso el oficio de la Iglesia, el oficio de laudes, que recuerda la resurrección de Jesucristo, es un oficio que se reza en el momento en que la luz está entrada ya en el cielo. O sea, lo que aprendemos, que ahora no nos damos cuenta, pero cómo eso estaba medido, ¿no? Claro. Y bueno, el código canónico, claro, que eran las horas, claro, ¿no? O sea, las horas canónicas, el rezo de las horas está en relación con los distintos, por ejemplo, si nos damos cuenta, con los distintos momentos. La resurrección de Cristo, que es en el momento de laudes, como digo, en el momento que arranca el día. En cambio, los maitines, que han de rezarse antes de que la luz venga, está simbolizando claramente el momento de despuntar todavía la resurrección de Cristo. Como la hora nona es la caída de la tarde y es la hora en la que muere Jesucristo. Vamos con los horarios, ¿y hasta cuándo podemos visitar el diorama, Alfonso? Bueno, vamos a tener el diorama hasta el día lunes de Pascua. Hemos querido que este año, lógicamente con más motivo, que el domingo de Resurrección y el lunes de Pascua esté aquí. Pero este año, de una forma también especial, vamos a prolongar el tiempo, porque a partir del lunes la maqueta será desmontada y trasladada a la iglesia de los Padres Trinitarios, donde va a estar expuesta toda la Pascua. O sea, hasta el domingo de Pentecostés, que viene a coincidir, creo que es la primera semana de junio. Vale. ¿Aquí en qué horario lo tenemos abierto? Por la mañana, de las 11 de la mañana a la 1, y luego de las 5:30 de la tarde a las 8:30, 9 de la tarde.